El Señor les bendiga, su hermano y amigo evangelista del Señor, Jorge Solano. Como saben, este es el ministerio Marcando mi Generación y Reflexiones Diarias. Quiero compartir nuevamente una porción de la Escritura en el libro de Juan, en su capítulo 3. En el versículo 1 dice: en el nombre de Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gracias al Señor por su palabra. Soy sincero. El tema de esta mañana: soy sincero. Lo primero que quiero hacer notar en este tema es que hay dos formas de interpretar las escrituras sagradas. La primera es la forma objetiva, que debería ser la forma que todos usáramos, porque la única forma de que el evangelio diga lo mismo donde quiera es usando la forma objetiva. Pero también está la forma subjetiva, la interpretación del sujeto, lo que entendió el individuo, lo que cree fulano. Esa es la forma subjetiva, y eso produce que se crea una cosa en Argentina y se crea otra tal vez en República Dominicana, o se crea otra en El Salvador o en Ecuador. Diversas cosas, porque es la interpretación subjetiva, la que entendió el sujeto, la de fulano. Entonces vamos a interpretar esto con la forma objetiva. Lo primero que debemos considerar es que el evangelio de Juan es un evangelio diferente de los demás evangelios. Recuérdense que el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas le llamamos los evangelios sinópticos. Esto está hablando de que tienen una estructura similar, semejante, tanto en lo vertical como en lo horizontal. Por eso se llaman sinópticos. Mateo empieza su evangelio hablando de la genealogía de Jesucristo. Marco empieza su evangelio hablando del principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Mientras Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, sin embargo, Juan se va a la parte más espiritual, diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era con Dios en el principio. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es como empieza Juan su evangelio. Por el tema de ayer, que muchos hermanos quedaron con algunas interrogantes y preguntas, en el encuentro de Nicodemo con el Señor Jesús hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Lo primero es que Nicodemo no era cualquier persona, era un principal entre los judíos, era un maestro de Israel. Cuando dice de Israel, esto quiere decir que no era un maestro local, era un maestro nacional, y su prestigio es evidente. También se hace notorio que tenía algún temor de la opinión pública y de los demás líderes de Israel. Por ello, él fue de noche a buscar a Jesús, que de paso es muy bueno buscar de noche a Jesús. De madrugada te buscaré, dice la misma Biblia. ¿Qué debemos tomar en cuenta? No era cualquier persona, pero hay otra razón por la que Nicodemo fue de noche. Un maestro en Israel, para visitar a otro maestro, necesitaba presentarse con un presente muy costoso conforme al grado del maestro que visitaría. Y entendiendo Nicodemo que Jesús venía de Dios, él sabía o entendía que no tenía un regalo que estuviera a la altura de Jesús.
y él se presentó de noche porque lo más probable iba con las manos vacías. Dice, sabemos que ha venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. La respuesta de Jesús sugiere que no está toda la conversación escrita en la palabra, porque Dios se enfoca en escribir lo que a Él le interesa y lo que Él sabe que nosotros necesitamos. La respuesta de Jesús sugiere que estuvieron tratando algunos temas, pero aquí está la parte que Dios sabía que nosotros necesitábamos. El Señor le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pareciera que la insistencia de Nicodemo era por la salvación, porque él tenía interés de ver el reino de Dios. Y Jesús le dice la forma, naciendo de nuevo. O sea, la naturaleza del hombre ya está corrompida, caída. Tiene que nacer de nuevo espiritualmente. Y Nicodemo es muy sincero con Jesús. Muy sincero, su sinceridad es evidente. De donde extraemos el tema, soy sincero. Y él le pregunta a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le repitió lo mismo. De cierto te digo que el que no nace de nuevo del agua y del espíritu no puede entrar. Fue la palabra que usó en la segunda expresión. De modo que usa la palabra tanto ver como entrar. Muchos han sacado interpretación subjetiva diciendo que cuando dice nacer del agua y del espíritu estaba hablando de nacer del líquido miótico que la madre tiene en el vientre. Y otro tipo de interpretaciones subjetivas que nada vienen al caso, pero vamos a respetar lo que otros entendieron, recomendándole que la interpretación debería ser la objetiva. El Señor le dice que lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. La carne se quedaría aquí y el espíritu es lo que se iría. El Señor, por la sinceridad de Nicodemo, pero hay algo que ocurre. Nicodemo era maestro en Israel y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En otra palabra, ¿qué maestro eres tú? Porque hay mucha gente con título de maestro, con título de catedrático. Conozco muchos que son teólogos, tienen el título de teólogo. Ahora, cuando tú los consultas y hablas con ellos, te das cuenta que solo es el título, que no sabe en realidad de qué se trata el asunto. Solo es el título para llenar un requisito, porque hay misiones y concilios que le está exigiendo a los pastores, sobre todo, que para poder ser pastor debe ser teólogo. Entonces hacen una especie de instituto, de seminario, y tienen el título, pero solo es el título. No tienen una verdadera capacitación teológica. De paso, aprovecho para decir que en la música, que nosotros nos hemos olvidado el himnario de gloria. Quienes diseñaron el himnario de gloria no solo tenían conocimiento de música, altos conocimientos de música, sino que tenían conocimiento teológico. Y hoy día la música las está haciendo personas que no tienen ningún conocimiento teológico. Algunos conocen de música, pero no conocen de teología. Por eso muchas canciones van a decir cosas, muchas alabanzas o supuestas alabanzas dirán cosas que son contrarias a lo que la palabra de Dios establece, porque no hay un conocimiento teológico, porque la mayor parte de los que están escribiendo las melodías que cantan por ahí, los cantantes evangélicos, la están escribiendo impíos, personas que no conocen al Señor, que lo tienen esto como su profesión, como un negocio, no porque tengan conocimiento teológico ni porque sean cristianos. Y hay que tener esto en cuenta. Soy sincero, es el tema de esta mañana. Al ser sincero, hay algunos temitas que quiero tocar. Para ser sincero, porque en este tiempo alguien tiene que levantar la voz y ser sincero. En este tiempo hay algunos
temas o algunos mensajes que desaparecieron de los escenarios de los predicadores y de los pastores. Ya nadie habla del arrepentimiento. Ya nadie habla de que hay que arrepentirse y convertirse para que sean borrados los pecados. El mensaje se cambió por palabras bonitas, por mensajes motivadores que elevan el ego de la gente. Nadie quiere hablar de que hay que arrepentirse y convertirse. Ya nadie habla de la fe, que hay que tener fe para poder agradar a Dios. No una fe milagrosa, no una fe emocional, sino una fe salvífica. Nadie quiere hablar de que hay que estar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No se quiere hablar de estas cosas porque la mayor parte de las iglesias que han tenido un crecimiento estrepitoso se han llenado porque no se ataca el pecado. No se ataca el pecado de la gente. Y hay que enseñarle a la gente lo que es pecado y lo que no, para que se arrepientan de ello y se salve. Porque lo que Dios quiere no es que la gente se sienta bien, sino que se salve y con el pecado se sienta mal. Nadie quiere hablar del levantamiento de la iglesia. Ese mensaje desapareció. Cristo viene, desapareció. Nadie habla de que Cristo viene, pero Cristo viene. Desapareció el mensaje de que Cristo viene. El enemigo se la ingenió para levantar personas con interpretaciones subjetivas, para poner fecha de cuándo venía el Señor y cuándo sería el fin del mundo, fallando ellos, por cierto, claro, lógicamente, porque es una interpretación del sujeto. Fallaron demasiado mucho, entonces el mensaje se volvió poco creíble. Por tanto, ya nadie quiere hablar de ello, pero Cristo viene. Nadie quiere hablarlo, pero tengo que decirlo. Cristo viene. Nadie quiere hablar del perdón, de que hay que perdonar a los demás, de que hay que perdonar al que te ofende, de que hay que perdonar a tus enemigos. Nadie quiere hablar de eso. Nadie quiere hablar de que hay que amar aún a los enemigos. Nadie quiere hablar de ello. Nadie quiere hablar de ello cuando la Biblia dice: mía es la venganza, yo pagaré. No podemos tomar venganza por nosotros mismos. Bendito el nombre del Señor por siempre. Nadie quiere hablar de que hay que amar aún a los enemigos. Nadie quiere hablar de que hay que olvidar la venganza. Nadie quiere hablar ese tipo de mensajes. Lo que quieren mensajes motivadores. Mensajes motivadores, que la gente se sienta bien, que brinque y salte y patalee. Pues yo quiero decirte que hay que arrepentirse y convertirse para que sean borrados nuestros pecados. Soy sincero. No quiero que te sienta bien. Lo que quiero es que te salve. Shalom.